¿Y qué le dice usted, por ejemplo, a su hijo? Que no, que nada que ver. Eso no se hace porque no debiéramos de participar en esas cosas. Como mamá. A propósito de la importancia y de la relevancia que implica que existen ventas de alcohol y de estas gelatinas, estas famosas jelly shots, afuera de los planteles educativos. Henry Bustamante nos preparó un informe, veamos. Mal porque nuestros niños son nuestro futuro. ¿Y qué le dice usted, por ejemplo, a su hijo? Que no, que nada que ver. Pendio afuera del mismo y también ahora esta gelatina con alcohol que se está vendiendo. Mal porque nuestros niños son nuestro futuro. ¿Y qué le dice usted, por ejemplo, a su hijo? Que no, que nada que ver. Eso no se hace porque no debiéramos de participar en esas cosas. Como mamá. Está revisando las maletas, está haciendo un control, todo eso. ¿Cómo usted lo aborda con su hija o con su hijo respecto a este tema que le preocupa como padre de familia? Aconsejándola. ¿Qué le dice? Aconsejándola, que no coja nada de cosas desconocidas, ni mucho menos de compañeros. Más que todo que estén abiertas. A la policía, pero nunca llegó la policía. Demasiado preocupada, pero con las medidas que se está tomando aquí en el colegio, creo que estamos bien hasta ahorita. ¿Qué medidas está tomando el colegio? Entonces, habían llamado a los municipales Claro. a la policía, pero nunca llegó la policía. Demasiado preocupada, pero con las medidas que se está tomando aquí en el colegio, creo que estamos bien hasta ahorita. ¿Qué medidas está tomando el colegio? Está revisando las maletas, está haciendo un control, todo eso. ¿Cómo usted lo aborda con su hija o con su hijo respecto a este tema que le preocupa? Él quiere. Si se deja caer en toda la tentación, si él se quiere ayudar, buscará ayuda profesional. Los profesores. El material Nichoe también rondando por los colegios, quitando aretes, quitando todo accesorio que no está permitido. Sí hay un buen control adentro. La verdad yo veo que está muy mal ese... Escuchar a los alumnos y a los padres de familia, porque todo el mundo, por ejemplo, adentro, quien no sabe que aún a veces los jóvenes también tienen esa facilidad de tener... Él quiere. Si se deja caer en toda la tentación, si él se quiere ayudar, buscará ayuda profesional. Los profesores tienen que tener más en cuenta a los alumnos cuando están en aula. También la rectora y la directora también no tiene que tener ese oído de escuchar a los alumnos y a los padres de familia, porque todo el mundo, por ejemplo, adentro, quien no sabe que aún a veces los jóvenes también tienen esa facilidad de tener expendio también de droga. ¿Quién no sabe eso? Aún los jóvenes también a veces no entran a clase. Entonces podemos ver que también los jóvenes tienen eso que prohíbe el ingreso, tenencia, consumo, publicidad, incentivo, distribución o comercialización de alcohol. José, ¿qué se está haciendo hoy en día para evitar que esto se propague y cuáles son estas acciones inmediatas? A ver, el detalle está en que las realidades son diferentes. En cuanto a educación, participación o comercialización de alcohol. José, ¿qué se está haciendo hoy en día para evitar que esto se propague y cuáles son estas acciones inmediatas? A ver, tienes las escuelas que están en sectores urbanos, marginales, que son privadas y que complementan la oferta pública. Pero ¿qué pasa en esas instituciones educativas y qué pasa con sus directivos? Muchos de ellos están amenazados por la red de microtráfico que opera con los estudiantes. ¿Cómo se puede hacer una tarea de concientización a los padres de familia, inclusive hasta sancionatoria, no de que te expulso del instituto? Muchos de ellos están amenazados por la red de microtráfico que opera con los estudiantes. ¿Cómo se puede hacer una tarea de concientización a los padres de familia, inclusive hasta sancionatoria, no de que te expulso de la institución educativa, sino desde el lado socioeducativo? Correcto. Porque los educadores estamos para enseñar, no para sancionar. Hay que ir a las bases. Correcto. Entonces, ¿cómo usted lo hace si el rector está amenazado por el microtraficante del barrio? Entonces, estamos hablando que la ley que tenemos actual es una ley nula. Lamentablemente las políticas... Que no va de acuerdo a la época que estamos viviendo. Las políticas no son aplicables en razón de las realidades. Wow. Y eso es algo que sí, como gobierno, como Estado, tienen que entrar todos a hacer una reforma. Hoy en día, bajo ley, servía en nuestra época de colegiatura, no va de acuerdo con lo que hoy en día se vive en los colegios.
cómo desde... Pisar más a esa circunscripción territorial y que todo el aparato estatal esté cerca de la gente. Así es. Pero lamentablemente, por falta de recursos, por falta de profesionales, lo que sea, no lo vamos a juzgar ahorita, no se ha llegado a eso. ¿Cómo ser un poco positivos, Anabel, en este ambiente que sí, que refleja una realidad? Lo que hoy en... Si alguien me lo está ofreciendo, mi papá me va a matar. Si no darles espacio de comunicación para que ellos junto a sus padres digan, está sucediendo esto, ¿cómo lo enfrento? Y casa, fomentar esto. Bueno, es importante sobre todo en los padres no asumir conductas que lo vemos mucho como no, mi hijo nunca. Siempre tiene que estar como muy observando, muy al tanto el diálogo de los amigos para poder saber qué sucede entre ellos. Okay. Siempre atender y dar ese espacio para la comunicación. No desde ese lugar que los chicos digan, si alguien me lo está ofreciendo, mi papá me va a matar, sino darles espacio de comunicación para que ellos junto a sus padres digan, está sucediendo esto, ¿cómo lo enfrento? Y tener mucho ojo porque se vende, sí fuera, pero también llegan por plataformas directamente a las casas. Se vende desde muchas formas, entonces hay que estar muy, muy atentos. Pero convertirnos de padres espías, Anabel. No tanto espías, pero sí estar con ese ojo observando y no distante. Siempre sabiendo que va a haber conductas que nos van a decir algo está sucediendo y tenemos que estar ahí presentes. En el ámbito de la seguridad... Que está decayendo en sus notas, en su comportamiento, pues inmediatamente es una alerta. Esa alerta tiene que ser llevada a los padres para que haya realmente un compromiso de saber que su hijo tiene algún tipo de problemas. Y los colegios que están con seguridad pública, o sea, con la Policía Nacional. Es importante generar estas sinergias, porque un profesor puede saber, con las notas que tiene ya el estudiante, que está decayendo en sus notas, en su comportamiento, pues inmediatamente es una decirle, ¿sabe qué? Mi hijo se está quedando, pero necesito que tú me le hagas trabajos complementarios para que él pueda trabajar en casa y pueda pasar de año. Entonces el rector, obviamente, traslada ese problema del profesor, digamos, con la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, que es muy importante, para poder atender a todos estos muchachos que tienen este tipo de comportamiento. Pero hay algo grave. Hay ciertos padres que van hacia el rector a decirle, ¿sabe qué? Mi hijo se está quedando, pero necesito que tú me le hagas trabajos complementarios para que él pueda trabajar en casa y pueda pasar de año. Entonces el rector, obviamente, traslada ese problema del profesor y no saben qué hacer. Entonces realmente se necesita el apoyo para que justamente no existan este tipo de comportamientos porque uno se asusta. Y se va a asustar más cuando le digo que esto no se ve solamente por los chicos inusual, que lo quiero desarrollar contigo, Anabel. Mentiras frecuentes o actitudes evasivas, faltas frecuentes a clase o desinterés general por los estudios, cambios en el apetito. Escucha a la psicóloga, escucha al abogado, escucha al experto de seguridad, pero yo como madre, ¿cómo me puedo dar cuenta que mi hijo está en este mundo de consumo tanto del alcohol y de las drogas? Vean con mucha atención la siguiente claqueta que le vamos a poner, tómale la fotografía, analícelo junto a su pareja. Y es que primero presentan rebeldía o agresividad inusual, que lo quiero desarrollar contigo, Anabel, mentiras frecuentes o actitudes evasivas, faltas frecuentes a clase o desinterés general por los estudios, cambios en el apetito. Desenvolvimiento académico. Entonces ahí radica justamente la importancia, como menciono tanto y hago énfasis, de esta observación, de respeto, pero observación. ¿Cuáles son esos? Exacto. Lo que más tenemos que observar, lo que tú mencionas sobre todo, es la irritabilidad. No tenemos chicos que son como muy reactivos en el día a día, en el hogar, cualquier situación los detona y se convierten ya como en agresividad. Siempre también el estado anímico muy fluctuante, pero más hacia lo bajo. Que hay problemas obviamente conductuales, problemas en su desenvolvimiento académico. Entonces ahí radica justamente la importancia, como menciono tanto y hago énfasis, de esta observación, de respeto, pero observación. ¿Cuáles son esos primeros pasos a este mundo de consumo de drogas? ¿Por dónde empiezan los estudiantes? El 60% de lo que nos dicen los estudios, el 60% de los estudiantes desde 15 a 19 ya ha probado algún tipo de sustancia, tanto de alcohol, psicotrópicos, que eso también es muy importante tenerlo. Sí, hago mea culpa, mi hijo está en esta situación. A ver, cada establecimiento, además del protocolo general que establece el Ministerio de Educación, cada institución educativa lo adapta a su realidad. Pero ¿cuál debería ser la generalidad, abogado? Porque créame, le soy sumamente sincero. Si partimos desde, es que el fiscomisional es un mundo, el fiscal es otro y el particular es otro,
Estamos fregados. La generalidad, que es lo que dice el protocolo del Ministerio de Educación, es que una vez que conoce cualquier persona en la institución educativa, profesor, tutor, vicerrector, rector, quien sea, tiene que poner en conocimiento del DECE, del Departamento de Consejería Estudiantil. Estamos fregados. La generalidad, que es lo que dice el protocolo del Ministerio de Educación, es que una vez que conoce cualquier persona en la institución educativa, profesor, tutor, vicerrector, rector, quien sea... Tramitología. No. Un plan de acompañamiento, porque esa es la guía que va a tener la institución educativa y el padre de familia de cómo trabajar con el estudiante. Y en base a ese plan de acompañamiento se dan los tips al padre de familia para saber cómo abordar el tema desde casa. Porque es muy fácil decir, haga esto, esto y lo otro, pero el detalle es cómo. Correcto. ¿Cómo lo abordo yo como mamá? ¿Cómo lo abordo como mamá? Y teniendo en cuenta otra problemática. ¿Cuál? Que en la mayoría de familias hoy por hoy papá y mamá trabajan. Correcto. Entonces seguramente está a cargo de un tercero que también hay que darle todas esas herramientas y habilidades para que pueda continuar con ese plan en casa. José, ¿es el mismo actuar frente a un niño que me encuentro en el baño consumiendo, ingiriendo bebidas alcohólicas? Sí, claro. Claro, el detalle es que ahí vienen ya otros temas sancionatorios y ahí viene también el conflicto con el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque a mí de qué me sirve sancionar a ese estudiante si no estoy atacando el problema. Y también hay que ver el entorno familiar, qué es lo que está pasando. Correcto. Porque es una alerta para también la institución y ahí es donde viene también el plan de acompañamiento, porque el plan de acompañamiento a veces trabaja con padres. Correcto. Entonces, para saber dónde está el detonante. Correcto. Y con eso tratar de hacer el trabajo integral más la derivación a las instancias externas que se tengan que dar, como por ejemplo psicólogos externos, privados o públicos, o al Ministerio de Salud Pública para las valoraciones que se tengan que dar. Y obviamente es lo mismo si es que este joven está vendiendo drogas. No, el protocolo es diferente. ¿Por qué? Porque en caso de drogas, ahí se tiene que inclusive notificar a la DINAPEN o al ECU 911 que se tengan que dar. Y obviamente es lo mismo si es que este joven está vendiendo drogas. No, el protocolo es diferente. ¿Por qué? Porque en caso de drogas, ahí se tiene que inclusive notificar a la DINAPEN o al ECU 911 educativos hacia ese estudiante. ¿Le ha tocado a usted un caso? Bastante, muchos. ¿Y ha podido lograr sacar de ese mundo a los estudiantes? Con mucho esfuerzo se ha logrado que la mayoría de chicos puedan salir. Con mucha satisfacción se lo puedo decir. ¿Y cuál es el principal motivo? Educativos hacia ese estudiante. ¿Le ha tocado a usted un caso? Bastante, muchos. ¿Y ha podido lograr sacar de ese mundo a los estudiantes? Con mucho esfuerzo se ha logrado que encuentren al alcohol y a las drogas como una salida. Correcto. Problemas familiares tenemos hoy por hoy y nos enfrentamos mucho a familias disfuncionales, si lo queremos llamar de esa forma. Correcto. Y existe a veces un quemimportismo de los padres de familias a los niños que encuentren al alcohol y a las drogas como una salida. Correcto. Problemas familiares tenemos hoy por hoy y nos enfrentamos mucho a familias disfuncionales, si lo queremos llamar de esa forma. Correcto. Y existe a veces un quemimportismo de los padres de familias a los niños. ¿Por qué? Porque están concentrados en el régimen de visitas, el régimen de tiene. Poderoso, pero antes de que tú me dejes ese mensaje, mi querido Jorge, mensaje final para los que tienen a cargo el rol de la seguridad de nuestros hijos. Y que mi hijo necesita afecto. Qué importante lo que acabas de mencionar. Anabel, quiero dejar un mensaje poderoso, pero antes de que tú me dejes ese mensaje, mi querido Jorge. Tenemos que desalojar nosotros todos los espacios estudiantiles con la Policía Nacional, porque los que están los vendedores de más, porque este es un problema que se está creciendo, ¿no? Tenemos que desalojar nosotros todos los espacios estudiantiles con la Policía Nacional, porque los que están los vendedores de mango, los vendedores de caramelos, son los principales que les ofrecen la hacha también. Correcto. Y hay un problema también muy grave que es el abuso sexual. Entonces el comportamiento del alumno tiene obviamente el profesor que saberlo, porque él es el que está en el día a día. Bajas calificaciones, como decían ellos. Con violencia. Eso va a ser el terreno que más fácil haga que el adolescente se aleje totalmente. Tiene que haber ese diálogo, esa escucha activa y comprensión también a lo que... Realmente, pues, yo creo que se puede con el compromiso de todos los que forman parte de esto, que son varios ministerios. Gracias, Jorge. Anabel, tu mensaje final, por favor.
tomo la palabra de sobre todo el compromiso y mucho énfasis en estas situaciones. Les quiero agradecer muchísimo a los tres por habernos acompañado y decirles a nuestra audiencia que sabemos que esto no es cuestión de soplar y de hacer botellas. Sabemos que es un camino largo, un camino... Totalmente. Tiene que haber ese diálogo, esa escucha activa y comprensión también a lo que está pasando ese chico. No nos centremos solo en el hecho de estar usando o abusando con violencia. Eso va a ser el terreno que más fácil haga que el adolescente se aleje totalmente. Tiene que haber ese diálogo, esa escucha activa y comprensión también a lo que está pasando ese chico. No nos centremos solo en el hecho de estar usando o abusando. Sabemos que esto no es cuestión de soplar y de hacer botellas. Sabemos que es un camino largo, un camino que puede ser tedioso, pero que por todas las cosas se sobreponga el amor a nuestros hijos, a rescatarlos a tiempo, involucrarnos en las circunstancias que de alguna manera los está llevando hacia un consumo que no los va a llevar a nada. Y a levantar aquella voz, esa voz de denuncia, esa voz que les diga, lo estoy denunciando no solamente por ti, sino por todos tus compañeros y por todos los estudiantes del país. Ese es el compromiso que tenemos como programa. Tuvimos un foro la semana pasada de abuso dentro de los colegios. Hoy tocamos la problemática del consumo del alcohol y de las drogas y seguiremos con nuestro compromiso y responsabilidad para rescatar a nuestra juventud en este especial de varios capítulos que estoy segurísima que vamos a aprender juntas, porque de eso se trata. Gracias.